Hola, buenas tardes. Bueno, acá estoy con el cuadro Tiburón que ríe de 1998 de la serie Negra. O sea, tiene sus años, una de las primeras series que yo hice. Y bueno, voy a hablar un poco del cuadro porque este cuadro lo mostré en una exposición que se hizo en la Peña de Bellas Artes, en La Plata, que terminó hace unos días, que fue, digamos, la finalización de la muestra. Hubo un conversatorio, casi digo otra cosa, conversatorio, donde hablamos los artistas, bueno. Y bueno, la muestra, la curadora es Marian Gatti y también colaboró su esposo, el artista Jorge Ramos. Bueno, voy a hablar un poco del cuadro. Eh, bueno, yo siempre improviso, o sea que no pensé lo que voy a decir, pero bueno, es una serie, la serie negra, que trabajé en esos años. La tela es muy parecida como la que uso ahora, es una tela preparada, también con la misma técnica, es una técnica que yo empecé a usar en esa época, que la imprimación es con tiza y con la vinílica. Seguramente que en ese momento yo usaba algo un poquito mejor, que era carbonato de calcio. No es mejor, sino que es lo mismo, nada más que una cosa se compra en la ferretería y la otra se compra en una droguería, pero más o menos lo mismo. Quizás un poco más refinada es el carbonato de calcio, porque es algo exacto que se usa justamente para hacer medicamentos y bueno, lo otro es más para construcción, la tiza molida. Pero bueno, en definitiva las dos cosas son buenas, tienen distintas calidades. El carbonato de calcio comprado en droguería es más preciso, es exacto, porque justamente con ese elemento se hacen distintos tipos de medicamentos, así que obviamente que es algo exacto. Pero era mucho lujo. En su momento yo recién salía de un curso de un año que hice en Buenos Aires, en una academia que era de restauración, y entonces estaba muy con las cosas precisas y exactas. Después es como que me puse más modo artista y empecé a hacer las cosas un poco a ojo, un poco como un cocinero que cocina a ojo sin medir tanto. Yo también cocino a ojo y no mido, yo mido pero a ojo, no hago medidas exactas, sino que tanto para la pintura como para cuando hago una cosa más artesanal, que es la imprimación. Pero bueno, ya me fui muy por las ramas, pero bueno, voy a hablar del cuadro. Lo presenté en la exposición Todo Dibujo, o sea que es un dibujo. Yo en su momento, cuando me llamaron para la exposición, yo digo, ¿qué presento? Pues yo dibujo mucho, pero no tengo un dibujo. Estoy diciendo parecido a lo que dije en el conversatorio. Yo no tengo un dibujo o dibujos pensados para exponer, sino que son dibujos de bocetos. En ese momento digo, bueno, pongo varios bocetos, pero bueno, se venía mucho la fecha, estaba muy sobre la fecha, porque nos llamaron ahí un mes antes. Entonces digo, no, voy a exponer un cuadro de la serie negra, que eran dibujos. O sea, porque ¿qué es? También se habló en el conversatorio, ¿qué es un dibujo? Y bueno, todos los artistas decían cosas distintas. Yo creo que un dibujo, que lo dijo Jorge Rama, un dibujo es cuando es en blanco y negro. Yo creo que lo más fácil es eso. Yo pienso igual, cuando es en blanco y negro es un dibujo. Después, el tratamiento que tiene este cuadro está pintado. Se podría decir que es pintura también, porque está pintado digamos, con mezclas distintas de grises, a la manera de una pintura. Pero si uno ve rápidamente el cuadro y yo digo que está hecho en papel con tinta china, también podría haber sido unas aguadas de tinta china sobre papel blanco, y sí, o sea, sería totalmente aceptable. Así que para mí, si yo rápidamente digo qué es dibujo. Así que estuvo aceptado, y aunque presentaron algunos, hicieron un poco de trampa, porque presentaron prácticamente pinturas, tanto color que había, y el tipo de trazo era con pincel, así que ya ahí sí ya es muy difícil decir que es un dibujo. Pero bueno, digamos que hubo como una amplia, no era un salón, digamos, con jurados, sino que era una muestra, así que bueno, se aceptó. También quise presentar este cuadro, que es de 1 por 70 porque es un cuadro
o un dibujo, vamos a decir, pero bueno, es un cuadro, es una tela sobre un bastidor. Eh, Tenía una presencia, porque yo sabía que iban a presentar cuadros grandes y digo, si llevo bocetitos chiquititos sobre Papartú, digo, es muy poco, porque iba a haber, y todos presentaron cuadros, algunos grandes, más grandes que este, así que estuvo bien elegido porque iba a quedar muy disminuida mi obra y una representación quizás un poco disminuida, así que estuvo bien la elección. Bueno, en ese momento, ahora sí voy a hablar del cuadro. Yo me acuerdo que Jorge me preguntó si yo también hacía caricatura. La respuesta es, bueno, no es una caricatura, es expresionismo, en el sentido de que mi intención no es humorística, sino que es más bien dramática, ¿no? A la manera del expresionismo. Y bueno, este cuadro justo, porque hay otros, hay muchos de Calavera, yo hice más o menos 40 en esa época, que nunca los mostré, nunca hice una muestra de la serie negra, que yo creo que fue mi primer serie conceptual que yo hice en los finales del 2000, del siglo XX, mejor dicho, finales de 1900 sería. Y este cuadro, por ejemplo, se puede decir que es uno de los más caricaturescos, se podría decir que es una caricatura de un tiburón, pero no hay una intención humorística de ser un chiste sobre un tiburón, sino que es una humanización de ese tiburón y que tiene un sentido más poético, más poético. Es una obviedad que estoy diciendo, pero bueno, vale la pena decir esa contestación acá también. Igual la pregunta de Jorge estaba bien porque muchos de los cuadros que yo estoy haciendo ahora mismo, los retratos de Maradona y de Pelé, se puede decir que tiene una estética de la caricatura, pero yo lo dije, que es una caricatura, tiene la estética de una caricatura a la manera pop, o sea, buscando un recurso pop, o sea, sacando, como hacían los artistas pop, un recurso del arte popular y llevarlo al cuadro, porque no se queda en una caricatura, sino que por el caso de los retratos de los futbolistas, yo por lo menos en los videos estaba describiendo mi intención, que era una intención de alguna forma pintar un ser mitológico, un ser extraordinario. Hablaba de la comparación con los dragones chinos. De hecho, y también en su momento hablaba del dragón chino que yo en su momento estudié, que era un cuadro que nunca busqué bien dónde está, por lo menos, no sé si era de un autor o era de un autor anónimo. Yo me acuerdo que lo estudié, memoricé los colores para hacer un estudio de color más que todo, pero también de dibujo. Y algo de estos cuadros que yo hago así, que elegí, de los retratos, y también, tiene algo de ese ser mitológico que tiene de muchos animales, en este caso el tiburón. Los retratos de los futbolistas podrían ser dragones o leones, y tiene mucho de humano. El dragón chino tiene mucho de humano, tiene una cara que tiene los ojos, todo tiene una mirada humana. Entonces, además los dragones hablan, y hablan y interactúan y son personajes. Por ejemplo, en las series que ahora están de moda de dragones, son un personaje más y que habla, que piensa, que son muy inteligentes. Así que, ¿qué más humanización que esa, ¿no? Que habla y bueno, ya no es una especie de monstruo que usa un humano y es como una mascota, sino que no, es uno más. Es un humano, pero con cuerpo de dragón. Acá es algo parecido, es un humano con cuerpo de tiburón, pero es humano, ¿no? Hasta está tomando un refresco, se está riendo, está sentado en una silla, totalmente humanizado. Y un poco esos retratos de los futbolistas, obviamente que son humanos, porque son futbolistas, pero tienen un toque animal y monstruoso. El monstruo es un humano que tiene instintos animales, en definitiva. El monstruo está como, de alguna forma, es inhumano,
¿no? Tiene rasgos de animales, rasgos, situaciones más parecidas a los animales, y al revés, el dragón, que es un animal mitológico, también está humanizado, y cada vez más, porque por lo menos en las series que ahora usan dragones, son, algunas son monstruos directamente, especie así como de una especie de animal extinguido, pero también hay algunos que prácticamente son humanos dentro de un dragón, y hasta he visto algunas series de dibujos animados donde el humano se transforma en dragón, hay una transformación del humano en dragón y el dragón en humano. Bueno, eso es un poco lo que yo hice volviendo a la serie negra, era eso, eran como humanos, monstruos o monstruos humanos, eran también algunas que eran calaveras, pero calaveras que no se sabía si eran de humanos o de qué transformación del humano, o por ahí eran calaveras pero de seres extraterrestres. Bueno, toda esa cosa ambigua era lo que yo buscaba en esa serie, que bueno, vino bien el llamado de los chicos que me llamaron para poner, porque, digamos, nunca había mostrado esa serie, y pude mostrarla por fin en un ambiente de galería, en un ambiente de museo, porque en La Peña es un poco eso, es una galería museo, la Peña Bellas Artes, y entonces se pudo mostrar ese cuadro, como decía uno de la serie, en un ambiente artístico, que lo que más cuesta, me parece, para los artistas, por lo menos acá en estos lares, es mostrar los cuadros en ambientes artísticos, no en un bar, en un club, en lugares así alternativos, sino poder estar en un lugar que tiene un aire artístico, como es un museo, como es una galería, como acá en La Peña. Son lugares que validan la obra de uno, y también eso, lo estaba escuchando el otro día, unos youtubers de arte, que hablaban de que también las instituciones se aprovechan, no lo digo por La Peña justamente, pero hablo por ahí de los museos, que se aprovechan de llamar, eso en España, ¿no? En España, pero pasa eso, que los artistas, digamos, por querer participar, al final exponemos, y es cierto que no tenemos ningún tipo de colaboración económica en general en las exposiciones. Y bueno, eso es algo que quizás en algún momento habría que legislarlo para tener, digamos, un pago mínimo que las instituciones hagan, que esté contemplado, como se paga todo, como se paga la luz, como se paga, digamos, a todo el demás sistema artístico, que se le pague a los artistas, y también a los que no cobran, que pueden ser por ahí, quizás el curador no cobra, a veces, quizás no cobra alguien que haga la crítica, o muchos que colaboran, no sé, todos que tengan algún tipo de viático y todo, porque así la carrera artística se puede hacer profesional, no solamente a nivel mercado, que es muy difícil acceder al mercado, no es fácil, tiene muchos sub y bajas el mercado de arte, digamos, sino también a nivel la institución que está exponiendo, y eso tenga un mínimo cachet, como pasa con las demás actividades culturales, porque un cantante también cobra, en general es así, los cantantes, una obra de teatro también se le paga a los artistas, y bueno, yo creo que eso tendría que empezar a que quede en el sentido común de todos. Eso en algún momento estaría bueno para que se haga más profesional nuestra carrera, y se pueda también, los artistas, al tener ese apoyo económico, se pueda hacer mejor obra, porque sin apoyo económico, digamos, tenés menos tiempo, menos
Si vos tenés menos tiempo, no tenés lugar, es muy difícil, por más que el artista sea muy talentoso y tenga mucha voluntad, de hacer una obra acorde a lo que necesita un país, ¿no? Un país necesita obra, digamos, y que los artistas cuenten la historia del país y la historia de la sociedad de ese país. No solamente en el cine, sino también en las artes, en las artes más artes. Bueno, corto acá, termino hablando cualquier cosa, o sea, inesperado, hablé del sistema artístico también en la Argentina, pero bueno, corto acá y sigo viendo el cuadro que lo pinté hace muchos años, muchos años, y lo tengo que seguir viendo, a ver si puedo sacarle algún dato para los nuevos cuadros de ahora.